Mucho gusto, mi nombre es Kaylee Rash y el día de hoy entrevistaré al doctor Edgar Sierra sobre género, religión y salud. Muy buen día. Tengo el gusto de entrevistar al doctor Edgar Sierra. Eh, Mucho gusto, doctor. Es un gusto tenerlo acá. Eh, Mucho gusto, Kelly. Como primera pregunta, ¿usted considera que la población cuenta con toda la información o tiene conocimiento, aunque sea una parte de la información en cuanto a salud? Mm, Realmente esa es una pregunta con una respuesta demasiado extensa, porque incluso habiendo personas que tengan una buena educación, yo me he topado con gente que, por ejemplo, métodos de planificación familiar, uno pensaría que cuando la gente ya está hasta cierto nivel académico, va a saber que realmente tiene que tener relaciones sexuales con protección o por lo menos estar planificando para tener un mejor cuidado de sus hijos o tener una vida más plena en cuanto a este tema. Sin embargo, me he topado con gente que realmente me dice, no, yo no voy a utilizar condón porque para qué, no sirve. Y es así como de, pero tú realmente eres estudiada y no puedo creer que tengas ese pensamiento tan retrógrado. Y por otro lado están las personas que incluso sin haber estudiado utilizan los métodos porque saben que les va a costar mucho el tener a varios hijos. Claro, eso no es en todos lados porque aquí en nuestro país sabemos que la gente realmente tiene demasiados hijos y no lo piensa antes de hacerlo. Eh, También pienso que no tienen como un buen acceso a una educación en salud. Pese a que hayan puestos de salud, centros de salud cerca de sus comunidades, a veces los que somos salubristas no nos dedicamos a estar educando a las personas. Lo que hace uno durante sus prácticas, por lo general, es ir a las comunidades, uno prepara charlas sobre ciertos temas que sabemos que van a ser de gran relevancia para ellos, pero ya graduados, muy pocas veces los salubristas hacemos esto para que la población esté enterada de todo lo que podemos y no podemos hacer en cuanto a la salud. ¿Usted cree que el gobierno pues también debería implementar como la promoción de la salud para informar a la población? Claro, el gobierno debería ser uno de los principales eh, que, creadores, gestionar proyectos para poder realizar una buena educación en salud, porque bien está, no todos contamos con los recursos necesarios para ir y viajar 2, 3 horas a una comunidad que queda súper lejos, que no tienen ni siquiera acceso a un sitio en el cual nosotros podamos dar las charlas. Entonces el gobierno sí tiene realmente la obligación de estar gestionando proyectos cada cierto tiempo para que igual, o sea, no es como para bien de nosotros como médicos, sino como para bien de las personas en general, porque al ya ellos tener conocimiento se nos facilita a nosotros el poderles decir, mire, tiene que hacer tal cosa y no tener que explicarles casi que con manzanas las cosas, porque a veces eso suele suceder. Y su manera de comunicarse con personas del área rural, ¿usted maneja el idioma eh, mm, nativo de Eh, ellos, el quechí, por ejemplo? ah, Conforme uno va avanzando, solo aprende ciertas frases, pero realmente que yo sepa hablar quiché, no. ¿Y usted Lo cree que que siempre sería busco, importante que en la formación de un médico les enseñaran a hablar el idioma nativo? sí, la verdad es que sí, es muy importante porque sí cuesta a veces comunicarse con la gente y el tener al traductor a veces no es lo mismo porque uno le dice algo al traductor y el traductor se lo dice de cierta manera en su idioma. Entonces no viene la respuesta que nosotros realmente queremos tener. ¿Nos podría contar algún caso que ha tenido con respecto al idioma? ¿Alguna confusión? Claro, o sea, nos pasa muy a menudo cuando nosotros queremos saber realmente qué es lo que le pasó a esa persona. Entonces nosotros empezamos preguntando siempre una historia clínica,
de pe a pa. Entonces, empezamos preguntándoles, a veces ni siquiera entienden cuando les preguntamos cuántos años tienen. Y es así como de, no, o sea, ¿cuántos años tiene usted? Y empiezan a mencionar la edad de su esposo, de sus hijos, es decir, no, yo quiero saber su edad. Aparte de eso, cuando nosotros le empezamos a preguntar, ¿hace cuántos días empezó? Y empiezan a decirnos, no, es que ya llevo como 2 años. No, pero mire, pues, lo que usted tiene ahorita, ¿hace cuánto le empezó? No, pero por eso, mire, pues, hace 2 años yo tuve tal cosa. Y no, o sea, ¿hace cuántos días? O sea, usted empezó con fiebre hace cuántos días. Ah, hace 2 días. Ah, pero hace una semana fue que me empecé a enfermar y también tuve fiebre. Y es así como, entonces, hace una semana empezó. Entonces, sí hay como ciertos bloqueos en cuanto al idioma, porque es muy difícil recabar información para nosotros poder formular un buen diagnóstico. Muchas gracias. ¿Usted cree que los tabús con respecto a la religión o a la cultura maya son como un factor que influye para que la sociedad no para que la sociedad maya o la cultura maya no quiera dejarse atender por los saludistas? Mm, Fíjese que yo, realmente yo experiencias en cuanto a eso no he tenido tantas. Más que todo, inconvenientes que hemos tenido es que por ellos mismos deciden utilizar, qué sé yo, infusiones o cosas que ellos mismos se idean para curarse y a veces realmente lo único que hacen es empeorar el- la enfermedad, la patología como tal. También, digamos, suelen ir con médicos brujos y ellos solo les untan, qué sé yo, tienen alguna quemadura o tienen alguna herida grave, vienen y les empiezan a untar hierbas, les empiezan a untar. Tuve un caso en el que a un paciente llegó con una cortadora en la mano, entonces vinieron y le destaparon unas cápsulas. Realmente nunca supe qué eran esas cápsulas. Y lo único que hicieron fue que causó una gran infección en la mano. Hizo que la herida se como fibrosara, se empezara a cerrar por sí misma. Y realmente eso no es bueno porque al estar contaminada, no podemos dejar así la herida porque puede avanzar incluso a una necrosis en la mano. Entonces, esas ideas que tienen tan alocadas de por su cuenta medicarse no es bueno. O sea, uno pasa entre 6 a 7 años de su vida estudiando para saber qué hacer, como para que alguien solo venga y le diga, ah, mira, colócate esas hojas que están ahí, con eso te vas a curar. O sea, eso no funciona así. No es algo En cuanto a lógico. en cuanto a si se dejan tratar, lo que tienen es, si no lo cura, es culpa del doctor. Y si lo cura, fue gracias a Dios. O sea, yo no estoy en contra de la religión, pero muchas veces piensan así y cuando uno no se equivoca, sino que realmente no tuvo la oportunidad de tratar al paciente cuando todavía había chance de salvarlo y lo llegan ya casi que dando patadas de ahogado, la gente dice, es que el doctor lo mató, él estaba bien y el paciente ya estaba más allá que acá. Y con respecto a la vacunación, ¿qué piensan a las personas que no dejan que vacunen a sus hijos? Es que realmente la vacunación pues es un gran progreso científico para nosotros porque o sea, nos ha ayudado a evitar ya enfermedades que en su momento llegaron a ser pandémicas, nos han ayudado a evitar que vuelvan a haber nuevos brotes de eso y lo que pasa cuando no vacunan a sus hijos es que a veces estas mismas personas no llevan constantemente al médico a sus niños y lo que pasa es que llegan a obtener estas enfermedades que son prevenibles y solo hacen que sus hijos lleguen a una fase de la enfermedad ya muy crítica, que es así como de, pero es que nosotros no lo vacunamos porque a nosotros nos dijeron que las vacunas son malas, pero ya al momento dado de que uno evalúa al paciente y se da cuenta, es que mire, pues esto lo tiene porque él no se vacunó, realmente una fiebre de un día por una vacuna no es nada comparado a un niño que tenga una enfermedad, qué sé yo, polio, por ejemplo, o sea, es así como de, y es una enfermedad demasiado grave en comparación a una simple fiebre en un día. ¿Y cree que esa ideología que ellos llevan es por algún líder religioso que pues les da esas ideas? Mm, Puede ser, no conozco como las reglas que tienen en cada una de las religiones, pero
Sí, para que sí tengan algún impedimento cultural o hayan tenido experiencias previas, como le digo, la vecina le contó que su hijo se puso muy grave después de una vacuna, entonces mejor no vacuno a mi hijo porque le va a pasar lo mismo. Entonces van pasando eso como de generación a generación, qué sé yo, el jefe de la comunidad o algo así les empieza a decir que no lo vacunen porque no es bueno, que ellos han vivido así mucho tiempo sin vacunarse, entonces no es necesario, pero realmente sí es necesario que ellos hayan tenido la dicha de no contraer esa enfermedad. No quiere decir que otras personas no la vayan a contraer. Entonces, sí, realmente vacunarse es como fundamental para poder tener una mejor vida y una mejor calidad de vida conforme pasan los años. ¿Usted qué cree o qué piensa acerca de las personas que no aceptan transfusión de sangre porque la religión se los prohíbe? Con eso, fíjese que igual nosotros, conforme vamos haciendo la evaluación clínica del paciente, siempre les preguntamos eso, porque sí pueden llegar a demandar que nosotros, digamos, no necesitan transfusiones, no es cierto. Nosotros, cuando ellos no nos dejan transfundirnos, hacemos hasta lo imposible para compensar esas pérdidas de volumen con líquidos más que todo, pero ya llega un punto en el que dice uno, si no es sangre, no podemos hacer nada. Y nosotros siempre tratamos como de hablarles de que realmente es su vida ante una religión, de qué les sirve seguir plenamente a esa religión que no lo deja sanarse de la mejor manera. Nunca los obligamos, eso sí, nunca los obligamos, solo tratamos de darles como una buena orientación hacia sobre cuál sería como la solución a su problema. Es, si no se transfunden, no vamos a hacer nada y lamentamos decirle que su paciente va a fallecer si no lo hace. Igual hay ciertas culturas que tienen como ciertos problemas con venir con nosotros. Un ejemplo de ellos son los Amish y cuando ellos van con un médico como tal fuera de su comunidad, suelen aislarlos. Entonces se cierran mucho a eso de no voy a ir al médico porque ir al médico implica perder toda mi cultura y toda mi familia y eso no está bien. O sea, realmente no somos malas personas. No les vamos a hacer nada y solo estamos tratando de ayudarles. Sabemos por qué vamos a hacer ciertas cosas y entre ellas las transfusiones no se las damos a cualquiera, sino que solo a aquellos que realmente ameriten una transfusión como tal. Gracias. Es como un caso, le voy a plantear un caso como ejemplo. Llega una persona, la única solución es una transfusión de sangre, acepta, pero es discriminado por su religión. Pues es que si ya ya eso a nosotros ya no nos compete, porque si él ya aceptó, para nosotros, pues bienvenido, o sea, lo vamos a transfundir. Ya realmente si llega a tener problemas con su religión, es él hablando con la gente de su misma religión y Pero explicarles. A nosotros a lo mucho nos podrían decir, pero usted me podría ayudarles y explicarles por qué yo tuve que aceptar esto. Claro, nosotros les podemos explicar, pero nosotros ya no podemos intervenir más allá de que lo discriminen o no. ¿y si eso llegara a afectar o a empeorar su salud, lejos de que mejorar? Que la transfusión llegara a empeorarlo, No, de que la discriminación que él sufre llegara a empeorar su salud. pues ya entonces ahí él necesitaría más que todo una terapia, acudir con algún terapista psicológico, porque, o sea, realmente dejarse afectar por discriminación, o sea, la discriminación existe de distintas maneras y realmente dejarse afectar mucho a tal grado de empeorar tu salud no es bueno. Consejo, que vaya con alguien que le ayude con terapia, porque, pues como le digo, nosotros no podemos evitar la discriminación, solo podemos ayudarlos a ellos a aprender a vivir con eso y realmente darle, verlo por encima del hombro a lo que le digan. Si él es fiel creyente de lo que, de su Dios, de a lo que ellos crean, a lo que ellos le tengan fe, pues realmente el haberse cuidado para seguir teniendo fe sobre eso es bueno en parte, por así decirlo. Entonces,
que no se dejen afectar por la discriminación. Hay muchas formas de afrontarlo, aunque ella no sea aceptada en su comunidad. Puede realmente buscar otras comunidades donde sí lleguen a aceptarlo, porque no existe solo una persona que haya sido discriminada por eso. Hay varias y pues en algún punto de la vida podrá encontrar a alguien con quien congeniar en cuanto a este tema. Gracias. Con respecto al género, ¿usted ha atendido a mujeres que han sido maltratadas físicamente por sus esposos? Claro, he atendido ya mujeres adultas, incluso he atendido pacientes menores que han sido abusadas física, sexual y psicológicamente. Y es un tema muy delicado y el problema está, vamos, eso lo vi durante mis prácticas, entonces nosotros no podíamos como intervenir tanto en eso porque no éramos como profesionales certificados, solo estábamos haciendo nuestras prácticas. Claro, hay diferentes, en el hospital de Cobán, por ejemplo, hay diferentes áreas que se van a estar especializando en ver a este paciente. Digamos, si era una paciente menor de edad, ahí ya influía, si fue abuso sexual, ya influía lo que era el área de pediatría, el área de ginecología. Teníamos una clínica 1 que es de atención integral al paciente. Teníamos que hacer llamado a la PGN para que fuera a ver esto. Eh, eh, Teníamos que realizar la denuncia correspondiente. Incluso a veces, aunque no haya sido un abuso no concientizado, o sea, porque hay pacientes menores que sí llegan con sus parejas y son concientizados, pero igual al ser menores de edad, eso está apelado por la ley y tenemos que realizar como tal la denuncia para que ya a nivel ya jueces y demás tomen la decisión de si realmente estuvo bien lo que se hizo o lo que se no. Pero en cuanto a abuso físico con las pacientes ya adultas, sí han llegado muchas veces. Lo que nosotros hacemos es darles un pequeño resguardo un tiempo. Por lo general solemos llamar a policías para que estén al tanto de ella, porque igual los esposos siempre tienen la posibilidad de llegar al hospital como tal. Bueno, ahora en COVID es muy difícil dejar entrar visitas, pero previamente antes solo entraban visitas y era así como de, es su esposo, y es así, va, que entre. Y a veces a nosotros ni siquiera nos contaban cómo era la realidad de las cosas. A veces las pacientes llegaban al hospital contando que tenían ciertas cosas y uno las ingresaba por ese padecimiento que tenía, pero no nos contaban que realmente ella lo único que quería era escapar de su esposo. Y cuando el esposo llegaba, yo vengo a ver a mi esposa, era así como que, bueno, pase adelante, pues, porque nosotros no teníamos eh, enterado de lo que ella estaba pasando en su casa. Y pues aquí en Guatemala realmente el abuso hacia la mujer tiene un índice muy alto, no es cosa de un día sí y de un día no. Hay lugares donde las mujeres realmente sufren a diario, pero ellas mismas son las que se encierran en eso de no voy a ir a denunciar y ellas tienen el derecho de ir a denunciar y realmente sí las apoyan cuando ellas denuncian. Sí, es un proceso un poco largo, pero mejor ese proceso largo a seguir toda su vida siendo maltratada. ¿Y cree que esa negación que ellas tienen de denunciar es porque tienen miedo a que les hagan daño a sus hijos o a su familia o sus mismos padres le hagan daño a ella? En efecto, tienen miedo de lo que su pareja llegue a hacer, tanto a ella, a sus hijos, o pues la gente a veces no es muy racional y pues dependiendo del grado de abuso que hayan tenido, pues entiendo yo que llegan a tenerle fobia al esposo del qué podrá hacer si yo llego a denunciar o si se llega a enterar. Y pues y lo mismo, o sea, con ellas es ayuda psicológica más que todo para entender que no tienen que pasar el proceso solas. Cuando ellas realizan la denuncia, dependiendo del grado de abuso que hayan tenido, pueden tener una ayuda más temprana o más tardía. Si el abuso ya es a tal grado de atentar contra la vida de esta mujer, pues ya, como le digo, ya se toman cartas en el asunto y ya se protege a la señora, se protegen a los hijos, en lo que se captura al esposo para poder llevar el caso a un tribunal, por ejemplo. Y
no podemos hacer nada con el miedo de la gente, y es que aquí también influye la educación que lleguen a tener ellos, porque tienen ese miedo de el que podrá pasar porque no saben lo que es el proceso como tal. Entonces, si ellas no, haga de cuenta que son analfabetas y que ni siquiera saben leer, ni siquiera van a saber a qué personas tienen que acudir para realizar la denuncia. ¿Cree que la religión también, eso de juntos hasta que la muerte los separe, también influye? Mm, Puede Muchos ser que sí llevan esa influye. ideología. Pues es una buena ideología hasta cierto punto, porque es así como es que va a amar a su esposa hasta que la muerte lo separe. Y yo creo que un abuso no es una forma de amar a alguien. Todo Entonces con ahí es donde se límite. puede romper esa ideología. ¿Por qué vas a estar con alguien que no te ama hasta que la muerte te separe o hasta que él te mate? No tiene sentido. Muchas gracias. Eh, ¿Ha atendido a alguna persona de la comunidad LGBT? Mm, Creo que sí. Es que a veces les preguntamos solo cuando realmente tiene influencia en cuanto a nuestro diagnóstico. Digamos, ya no es tabú la homosexualidad, pero sí hay ciertas enfermedades que sí se dan más frecuentemente en ellas, pero porque son, digamos, enfermedades de transmisión sexual, pero porque suelen ser más precoces y no suelen utilizar protección por el hecho de que no van a dejar embarazada a nadie, hablando de hombres homosexuales. Entonces, nosotros realmente no solemos enfatizar en si son heterosexuales o si son homosexuales o cualquier otra orientación sexual de la comunidad. Entonces, no sabría decirle si sí o si no. Sí hemos atendido a pacientes que son transexuales, creo yo. Sí, las hemos atendido, pero han sido cosas así como tuvieron alguna herida y hay que suturarle. Entonces, realmente no nos influye a nosotros el tratar o no a ese paciente por su orientación sexual. ¿Cree que hablar de sexualidad a los jóvenes es importante? Porque muchos tienen todavía ese tabú de, ay, no quiero hablar de eso porque pues mi mamá me lo prohíbe o porque la religión me lo prohíbe o porque es un pecado. No, o sea, es muy bueno realmente orientar a los jóvenes desde pequeños, porque no es que nosotros los estemos influyendo a tener relaciones sexuales, no, nosotros solo hay que prepararlos para el momento en el que llegue, porque hay que hacerles saber que si no usan protección, uno puede encontrar enfermedades, dos pueden dejar embarazada a alguien, eh, tienen que estar conscientes de lo que están haciendo. Pues creo que, bueno, en mi caso, a mí sí me enseñaron anatomía del hombre y de la mujer, y pues no tiene nada de malo, o sea, es algo que posiblemente en algún punto todos lleguen a ver, o tal vez no, pero no está de más saberlo, eh, que les expliquen que hay muchas cosas que realmente no influyen en el sexo, por lo general en los hombres, lo voy a decir vulgarmente, les afecta mucho en si tienen un tamaño adecuado, ¿no? Y eso realmente no influye a la hora de tener relaciones sexuales. Y es por eso que hay que empezarles a enseñar que para tener un buen coito, por así decirlo, un coito placentero, no necesitan tener un tamaño grande, por así decirlo, que lo diga así, no sé cómo decirlo, eh, que hay mil y un formas de tener un coito placentero. De, Siempre van a existir esos tabúes, más si estamos en un país del tercer mundo donde hay una gran tasa de analfabetismo. Y las madres igual a veces se ofenden de que les enseñen eso a sus hijos, pero es que, como les decía, no es que nosotros los estemos orientando a tener relaciones sexuales, sino a tener una vida sexual saludable. ¿Cree que el hospital está equipado, los doctores tengan el conocimiento para atender a personas transgénero o alguna otra persona de esta comunidad LGBT? Pues como le digo, mm, no influye tanto. Bueno, si ya son transgénero, lo único que nos influiría es si ya están tomando tratamiento hormonal o no.
Eso sería lo único que nos influiría a nosotros para saber si podemos proceder a utilizar cierto medicamento, ¿no? Pero de ahí que sean de alguna orientación sexual en específico, no, realmente ninguna. Claro, siempre van a existir incomodidades. En el dado caso de un paciente transgénero, digamos, en el caso de un hombre transgénero, que este vendría siendo una mujer biológicamente que está en un proceso de ser para convertirse en hombre, que realmente no acepte todavía su cuerpo, pues eso no lo va a ver un médico en general, sino que la tiene que ver un ginecólogo, porque biológicamente es mujer. Tal vez esa persona siente incomodidad de que la evalúen como una mujer si él se siente como hombre, pero es lo que hay que hacer y con eso no podemos hacer nada nosotros, porque el ginecólogo es el especializado en el tipo de órganos que esa persona tiene. Tal vez se siente incómodo que le realicen un examen de mamas, pero pues eso incluso se le hace a un hombre heterosexual, porque hasta un hombre heterosexual puede tener cáncer de mama, pero él a no aceptar su cuerpo, tal vez no nos deje realizar el examen como tal. Ese sería el único impedimento, pero preparados, pues todos los médicos estamos preparados como tal para atender la anatomía, la fisiología, es la misma en todas las personas. Entonces, no debería variar. El, lo externo solo es una capa que cubre todo lo que nosotros ya conocemos por dentro. Muchas gracias. ¿Y usted como saludista ha sufrido alguna vez discriminación? Mm, Yo nunca he tenido una discriminación como salubrista, creo yo. Bien, bien, miento. Durante nuestro aprendizaje, bueno, yo como tal no, fue una compañera. Durante nuestro aprendizaje, pues uno como tal está haciendo prácticas y hay cosas que a veces uno no realiza siempre y cuando tiene la oportunidad de hacerlo es así como te va y lo hace. Cuando uno empieza, siempre empieza con miedo, con nervios, pinchando a gente, canalizándolo, por ejemplo. Uno no empieza sabiendo canalizar y uno va practicando con las personas, aunque suene mal, pero si uno no lo hace, nunca va a aprender y en casos de emergencia, ¿qué va a hacer uno? Y tuvimos el caso de una paciente. Yo tuve la dicha de que cuando empecé a hacer prácticas, yo empecé en la emergencia. Entonces yo empecé haciendo de todo con los pacientes. Entonces esta compañera, ella empezó en pisos, en servicios. Entonces ahí habían cosas que ella no realizaba. Entonces en un turno, ella y yo turnábamos juntos. A ella le tocó hacer algo que yo ya había hecho muchas veces, pero para ella es primera vez. Entonces fui yo y me paré y me puse a explicarle a ella cómo tenía que hacer. Y lo que pasó fue que la paciente sí se ofendió y, o sea, tenía razón, estaban practicando con ella. Sí se ofendió, pero lo que yo le dije es que, mire, pues todos aprendimos así. Yo sé que usted no quiere que uno practique, pero si usted hubiera venido en una emergencia y ella hubiera sido la única persona que estuviera acá, no le hubiera gustado que ya supiera hacer lo que le va a hacer ahorita y no hacerlo a la primera con usted en un estado de emergencia. Entonces, es el problema de que sea un hospital escuela, que ahí es donde aprendemos nosotros a hacer todo. Y a la gente no le agrada mucho eso. Eh, Cuando uno tiene miedo a hacer las cosas, hasta dicen, no, mejor no lo haga, ahí déjelo, mejor voy a ir a otro lado. Y es así como, va, está bien, tiene todo su derecho a ir a otro lado si quiere. Y esa es la máxima discriminación que yo he tenido como salubrista, tal. Es algo incómodo. Sí es un poco incómodo porque uno no sabe qué decirle a la gente, pero toca. Incluso los doctores van y los superiores van y lo defienden. Le dicen, es que él está aprendiendo y él lo va a evaluar, porque si no se deja evaluar por él, yo tampoco lo voy a evaluar, porque él me tiene que presentar a mí, él está practicando. Y la gente se enoja, pero es la realidad. O sea, nosotros no les vamos a dar el tratamiento como tal porque estamos aprendiendo, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer los problemas, las patologías, síntomas, signos. Y eso es lo que nosotros hacemos al evaluarlos. Y ya de ahí el médico viene y nos pregunta que nosotros le encontramos. Y ya él es el que nos empieza a explicar por qué le vamos a dar tal tratamiento. Y así es todo ese proceso. Y aunque a la gente le incomoda, no se puede hacer nada, porque tampoco podemos aprender solo viendo o escuchando. Los libros no está plasmado todo lo que uno llega a ver.
Muchísimas gracias. Gracias por haberme regalado un poquito de su tiempo. Le agradezco mucho por haberme respondido todas las preguntas. De nada. Fue un gusto haber respondido a todas sus preguntas.